8:24, Jorge Castañeda, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Dos temas que no nos podemos saltar contigo. Foros de pacificación, comienza hoy el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador por encontrar una fórmula, un camino, algo que funcione en la lucha contra el crimen, por un lado, y por el otro, 72 horas de lo que ocurrió en Venezuela, y el gobierno mexicano no ha dicho nada. Este supuesto atentado a Nicolás Maduro el sábado. Con el que quieras, Jorge, comenzamos. Pues el segundo, el de Venezuela. Si y luego vamos a Ciudad Juárez. Pues mira, yo tan perplejo como todo el mundo, yo creo, Ciro, no sin tener la certeza de que hubo un atentado, de que hubo un dron. Hay un video de un dron que luego estalla, digamos, en pleno vuelo, pero no sabemos si estalla porque alguien lo detonó o porque alguien le disparó, o si era de verdad o era de juguete. Todo eso es difícil de pronunciarse al respecto. Hay muchos elementos para pensar que sí fue un atentado, y hay algunos, como lo ha sugerido parte de la oposición venezolana, que tienden a decir que tiene muchos visos de una especie de autoatentado, por lo menos en cuanto al comportamiento de la gente que rodeaba al presidente Nicolás Maduro. Las escenas de los soldados desfilando, echándose a correr, pues no son muy alentadoras para Nicolás Maduro en cuanto a protección se refiere, digamos. Pero por otro lado, todos sabemos que desde hace ya más de 15 años los llamados anillos de seguridad del presidente Chávez primero y del presidente Maduro segundo, pues justamente por lo que vimos en el video, esos anillos de seguridad en Venezuela no son venezolanos, son cubanos. Y ayer vimos, o el domingo vimos, ¿por qué? Porque los venezolanos pues no son, digamos, esos venezolanos que vimos no son precisamente muy confiables, ¿no? El gobierno de México pues no se pronuncia, en parte porque seguramente tampoco tiene mucha información. Ya hay un pequeño escándalo porque Maduro acusó a partir de hoy expresidente Juan Manuel Santos de Colombia del atentado, y para variar al imperialismo norteamericano. Pero y a la ultraderecha. A la ultraderecha siempre van juntos. En el caso de Colombia, el nuevo presidente Iván Duque seguramente va a ser más duro con Venezuela y con Nicolás Maduro que lo fue Santos, que de todas maneras durante varios años de sus dos periodos tuvo que mantener una buena relación con Chávez y después con Maduro por las negociaciones de paz con las FARC, porque la salida de las FARC hacia Cuba, donde se llevaban a cabo las negociaciones, era por Venezuela. Duque ya no tiene ese problema. Además es una gente pues muy vinculada a Álvaro Uribe, que ha sido el némesis de los gobiernos bolivarianos en Venezuela desde el año 2002. ¿Qué decir? Digo, pues que es muy difícil adivinar qué pasa en un país donde los soldados se echan a correr cuando un dron amenaza a su presidente. Pues, ¿qué se puede decir? Especular más o menos de manera interminable, hasta que se aclare esto con más precisión, o que aparezca este grupo de soldados, creo de Franela se llaman, que supuestamente reivindica el atentado. Bueno, eso por Venezuela. Ciudad Juárez, foros. Felipe Calderón estuvo en el 2010 después de la matanza de Villas Albarcar con Fernando Gómez Montt. En 2011 la caravana de Javier Sicilia también llegó a Ciudad Juárez a hablar con las víctimas, y 7-8 años después hoy llega López Obrador. Bueno, también se celebró en Juárez, si no me equivoco, en el 14, un foro dentro de un programa de foros en todo el país sobre el tema de la legalización de la marihuana. Los foros, si no me equivoco, que organizó Roberto Campa. Y creo que el primero o el segundo fue en Ciudad Juárez. Pues mira, por foros no paramos y por violencia en Ciudad Juárez, que ha repuntado, pues tampoco, al igual que en Tijuana, que eran dos de los supuestos casos de éxito. El tercero era Monterrey. Se hicieron varios estudios al respecto hace unos 3 o 4 años. Parecía
que la violencia había disminuido en las 3 ciudades del norte, 2 fronterizas y una casi, y pues esto, por lo menos en lo que se refiere a Ciudad Juárez y a Tijuana, ya no es el caso. En Tijuana han repuntado los homicidios dolosos por habitante a niveles de la época poco gloriosa, pero muy recordada, del Pozolero. Uh-huh. No sé si los foros sean la mejor idea para para extraer una decisión, una política pública. Pueden ser muy buena idea foros si ya se sabe qué se quiere hacer y de alguna manera legitimar lo que se quiere hacer, difundir, divulgar, promover lo que se quiere hacer a través de discusiones públicas con especialistas, con ciudadanos, con víctimas, etcétera. Para eso, foros como el que hoy empiezan y como los que ya han tenido lugar son muy útiles. Si no se tiene claro qué se quiere hacer, pues de un foro de este tipo no sale qué se debe hacer. Uh-huh. Salen relatos conmovedores, desgarradores, salen ocurrencias, salen buenas ideas, salen mejores prácticas, pero no salen decisiones. En todo este tema de la inseguridad y del enorme número de muertos que le va a entregar Peña Nieto a López Obrador, lo que todavía no conocemos con ningún tipo de detalle, sino es qué piensa hacer López Obrador con la guerra, como se le quiera llamar, del narco, del crimen organizado, lo que sea. Pónganle el nombre, que no es guerra, es combate, es lucha, no es narco, es crimen organizado, es derecho de piso, es secuestro, lo que quieran. El hecho es que estamos ya más o menos a niveles de 25 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, estamos al nivel, digamos, de Brasil y de Colombia, más o menos. Y eso que las cifras del INEGI del 18 no estarán hasta mediados del 19. Sí. El INEGI se tarda más que la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Seguridad Pública en publicar sus datos, y los del INEGI siempre suelen ser como 10% más elevados que los del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces probablemente para el 18 ya estaremos, cuando se divulguen esas cifras del INEGI, en 27, 28 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, un nivel de violencia nunca visto en México, o por lo menos no desde que hay cifras. Esa es la herencia de Peña Nieto, es lo que le entrega a López Obrador. Si López Obrador no hace algo distinto, esto va a seguir de la misma manera que lo que siguió a Calderón, a la guerra de Calderón, pues fue la guerra de Peña Nieto. ¿Por qué? Pues porque a las mismas causas siguen los mismos efectos. Entonces tiene que hacer algo diferente. López Obrador ha dicho una cosa muy valiosa, pero ha dejado un silencio también muy ominoso. Lo valioso es: esta guerra fracasada, esta política es un fracaso. Muy bien, pero el silencio es: ¿por qué fue un fracaso? Porque estaba bien pensado pero se ejecutó mal, porque no hubo coordinación, porque estaba mal pensado todo desde un principio. No sabemos todavía cuál es el diagnóstico de qué estuvo mal. Sin ese diagnóstico, creo yo que va a ser imposible diseñar una política que no sea un nuevo fracaso. Bueno, pues lo veremos. Nos dijo Olga Sánchez que son foros para ir a escuchar, para identificar propuestas y de ahí diseñar las políticas públicas. Pues suena muy bien en la teoría, veremos qué surge. Yo insisto, los foros son muy buenos para legitimar una política ya resuelta, no para extraer de ellos una idea. Bueno, pues lo veremos. Gracias, Jorge. Gracias, Simón. Buen día. Gracias a Jorge Castañeda.